La orilla es un lugar peligroso. Bajo la superficie pulula un maestro depredador. Es un asesino con 100 millones de años de formación. El rey del bilabong australiano, un cocodrilo marino que sobrevive en un mundo cambiante y hostil. Un cocodrilo como nunca ha sido visto. Inteligente. Tierno. Elegante. Y peligroso. El rey cocodrilo. Amanece en el territorio norte de Australia. Este humedal es el hogar de una de las mayores concentraciones de cocodrilos marinos del mundo. Durante la estación húmeda es una tierra fértil donde se reúne toda suerte de animales sedientos. Se mezclan en los ríos y en los bilabongs, riachuelos de agua estancada que crecen con las lluvias. Los patos y los gansos se reúnen en grupos buscando la seguridad en la multitud. Pero para los cocodrilos, cualquier individuo constituiría una suculenta comida. Los cocodrilos transitan apaciblemente, mostrando solo un interés relativo en las vociferantes aves. Sintiéndose seguros, los patos se concentran en sus propios despliegues de dominio y bravuconería. Distraídos, no perciben que dos cocodrilos se están acercando. Esta comida es demasiado escasa para compartirla, pero el cocodrilo victorioso aún no está fuera de peligro. Un espécimen más grande ha visto su presa. Este no es un cocodrilo corriente, es el rey del bilabong, un macho de 5,5 metros, curtido en combates, que domina estas aguas.
Después de ser puesto en su sitio, el joven cocodrilo se aleja nadando. El rey del Billabong le ha robado su botín. El rey se prepara para engullir su delicioso bocado, pero antes de que pueda empezar, su joven rival regresa. Es un débil desafío rápidamente repelido. Y ahora llega el momento de masticar. El cocodrilo abre una válvula situada en el fondo de su garganta y mantiene la cabeza alta para impedir que el agua inunde sus pulmones. Las piedras que ha tragado le ayudarán a digerir. Siendo el cocodrilo dominante en este tramo de río, el rey del Billabong se sitúa con firmeza en el eslabón superior de la cadena alimentaria de los depredadores. Los cocodrilos menos poderosos aprenden a mantener un perfil bajo cuando él se encuentra en las proximidades. El rey establece su hogar en las aguas salobres de las llanuras aluviales de la costa australiana. Durante el día se le puede encontrar con facilidad holgazaneando en la ribera del río. Pero otros de su especie se aventuran a zonas más interiores, a las orillas de riachuelos de agua dulce. O a las espumosas olas del océano, a muchos kilómetros de la costa. Los cocodrilos marinos transitan por las tierras bajas, desde la India hasta la costa norte de Australia. Prosperan durante la estación húmeda, cuando el agua y la comida son fáciles de encontrar. Los ríos se diseminan por la llanura aluvial, creando vastos humedales por los que deambulan los cocodrilos. En unos meses el agua se secará, dejando una tierra abrasada y tiempos difíciles. Pero por ahora es una tierra de abundancia. El rey del Billabong patrulla su territorio. Está atento a los machos que podrían desafiarlo y a las hembras a las que puede cortejar. La estación húmeda es también la estación del amor. Otro cocodrilo macho nada cerca buscando pelea. El rey del Billabong se gira mientras el aspirante describe círculos a su alrededor y los dos se examinan mutuamente. El aspirante no parpadea. El rey eleva su cuerpo por encima del agua para intimidar. El aspirante hace lo mismo. Así que el rey del Billabong se ve obligado a actuar. La batalla es violenta, pero breve. El objetivo es dominar sin riesgo de resultar herido.
El hocico levantado del aspirante indica su rendición. Es más pose que castigo, pero el rey del Billabong es un curtido veterano, maestro en la bravuconería. Victorioso, el rey vuelve rápidamente a centrar su atención en cuestiones más amorosas. Ha oído los resuellos profundos de una hembra que anda cerca. Durante la temporada de apareamiento, los cocodrilos machos recorren grandes distancias en busca de hembras. El rey del Billabong ha detectado a una en el borde de su territorio. Es una de las muchas con las que se apareará durante los próximos meses. El apareamiento tiene lugar en el agua. Soplar burbujas les predispone. Cuando es el momento adecuado, la hembra levanta el hocico en señal de sumisión. El rey se aproxima rápidamente. En las turbias aguas las colas se entrelazan y los genitales del macho, normalmente ocultos en el interior de su cuerpo, salen para la ocasión. La pareja se apareará varias veces en el transcurso de los próximos días. En otras estaciones, él nunca le permitiría acercarse tanto, pero esta noche sus intenciones parecen casi tiernas. Poco después de la marcha del rey del Billabong, la hembra debe empezar a pensar en el nido. Los emplazamientos pueden ser difíciles de encontrar. Está buscando un lugar cercano al agua, pero lo bastante alto para permanecer seco. Podría construir varios nidos antes de decidirse por una ubicación. Las inundaciones constituirán el mayor peligro una vez que sus huevos hayan sido depositados. En el apogeo de la estación húmeda llueve casi cada día. La tierra seca puede convertirse en lecho de río sumergido en cuestión de horas. Una vez escogido el lugar que le satisface, la madre cocodrilo lo defenderá con uñas y dientes. Sus huevos se convertirán en su única prioridad. Unas 6 semanas después del apareamiento está lista para poner. Una cámara de rayos infrarrojos revela sus labores de parto en la oscuridad de la noche. Comienza abriendo el nido que tanto esfuerzo le ha costado construir. Los breves arrebatos excavadores son interrumpidos por frecuentes descansos. Es un ejemplar grande y puede poner hasta 80 huevos. Algunos han sido fertilizados por el rey del Billabong, pero otros machos se han apareado también con ella.
Una vez puestos los huevos, la hembra los cubre con vegetación. Protegerá el nido y mantendrá los huevos calientes. La temperatura óptima para su desarrollo es de 30 a 34 grados. Durante los próximos 3 meses permanecerá cerca del nido. Incluso la comida pasará a ser algo circunstancial. Solo comerá si el alimento se cruza en su camino. A pesar de su protección, los huevos podrían no sobrevivir. Más de un tercio de la nidada es destruida por las inundaciones, el calor o los depredadores. Los varanos de Argus son sus peores enemigos naturales. Pero hoy el atacante es un animal más ágil. Un dingo ha llegado en busca de una suculenta comida rápida. El canino excava vapuleando con las pezuñas la cuidadosa construcción de la madre cocodrilo. Está ansioso por llegar al manjar rico en proteínas oculto bajo tierra. La madre cocodrilo se percata y acude al rescate de sus huevos. Ascendiendo pesadamente por el terraplén, ahuyenta al dingo antes de que pueda hacer un daño excesivo. No es ágil en tierra, pero sus dientes son lo bastante feroces para alejarlo. Solo ha conseguido unos cuantos huevos, y ella reparará enseguida el nido para proteger los restantes. La vigilia de la madre cocodrilo continúa 24 horas al día. Los cocodrilos marinos, como la mayoría de los cocodrilos, son principalmente nocturnos. Sus agudos sentidos y sus ultra rápidas mandíbulas constituyen unas magníficas herramientas para la caza nocturna. Gracias a los cristales de sus ojos, que amplifican la luz ambiente producida por la luna y las estrellas, ve excepcionalmente bien. Sus ojos brillan amenazadores en el haz artificial de una linterna. Pasa la mayor parte de la noche en el río, alerta ante las posibles amenazas para sus crías y atenta a las presas. Cualquier animal que haya salido a la oscuridad de la noche tendrá la prudencia de darle un amplio margen de espacio. Es de día en el Billabong. Muchos animales ya están en plena actividad. Los cocodrilos de sangre fría holgazanean bajo el sol matutino. Los sedientos wallabies se aprovechan de su languidez. Los cocodrilos son especialistas en lanzar ataques vertiginosos desde el agua, pero no son grandes cazadores en tierra, en donde sus presas pueden verles venir. Los wallabies parecen conocer los límites de los cocodrilos. Se acercan, pero permanecen justo fuera de su alcance. Es una estrategia segura en tierra,
En el agua, el rey del Billabong está buscando alimento. Contempla a los wallabies mientras se dirigen lentamente al borde del agua. Optan por charcos lejos del río. O buscan puntos que parecen poco profundos para que un cocodrilo pueda acechar en ellos. Pero no todos aciertan. El rey divisa a su presa desde la distancia. Entonces comienza su ataque furtivo. Se acerca sin apenas producir una onda. Con una velocidad de embestida de más de 12 metros por segundo, no deja a su víctima tiempo para reaccionar. Las violentas sacudidas hacen algo más que matar. Rompen el cuerpo del wallaby en pequeños trozos que el cocodrilo puede engullir. Cada bocado es importante, porque comerá poco en los fríos meses venideros. Mientras el rey del Billabong se ocupa de engordar en el río, sus crías están preparándose para salir del huevo. Después de casi 3 meses en su compacto nido, las crías de cocodrilo empiezan a romper las cáscaras. Las variaciones de temperatura en el nido han determinado si serán machos o hembras. Los huevos más fríos producen hembras. De los más calientes salen machos más fuertes y de más rápido crecimiento. Es la manera que tiene la evolución de hacer machos de los individuos con más probabilidades de alcanzar un tamaño grande. Los machos grandes tienen más probabilidades de aparearse que los pequeños, pero incluso las hembras pequeñas encontrarán, por lo general, un macho. Admirablemente, la naturaleza ha encontrado una manera de seleccionar tamaño y fuerza en los machos, incluso antes de su nacimiento. Las crías comienzan a llamar a su madre mientras se encuentran todavía dentro de sus cáscaras. Necesitarán su ayuda para salir del nido, que se ha convertido en una fortaleza rígida como el cemento. Comienza la crianza excavando para liberar a sus crías. Pero a partir de ese momento el trabajo se irá complicando. Utilizando la boca, incluidos sus afilados dientes, debe trasladarlas desde el nido a un lugar seguro en el agua. No es fácil acorralar a las crías.
Prudentemente, su instinto les hace alejarse de las mandíbulas de otro animal. Pero una vez ha dejado a unas cuantas en la seguridad de su vivero acuático, las demás oyen sus llamadas y las siguen. En el agua, las crías se valdrán fundamentalmente por sí mismas. Su madre intentará cuidarlas durante varias semanas más, pero continuarán siendo presas fáciles para aves, tortugas, peces e incluso otros cocodrilos. Si sobreviven y llegan a adultos, se situarán en el eslabón más alto de la cadena alimentaria. Pero por el momento están cerca del eslabón más bajo. Solo un 1% llegará a la madurez. Es mayo en Australia, el principio de la estación seca. El clima se ha vuelto más frío y los cocodrilos se vuelven menos activos. Animales de sangre fría dependen del sol, la sombra y el agua para mantener una temperatura próxima a los 32 grados. Se autocalientan mediante una red de vasos sanguíneos que tienen en las escamas de la espalda. Al incidir en las escamas, el sol calienta su sangre. Es un sistema eficaz, pero lento. Un cocodrilo del tamaño del rey del Billabong debe preocuparse de que su cabeza no se sobrecaliente mientras su cuerpo se calienta lentamente. Algunos científicos creen que los cocodrilos abren la boca para enfriar su cerebro, utilizando la evaporación para expulsar el calor. O podrían simplemente estar exhibiendo sus dientes, advirtiendo a otros cocodrilos de que deben mantenerse fuera de su camino. Sin lluvias desde hace más de un mes, las vastas llanuras aluviales, los ríos y los pantanos están empezando a drenar. El nivel de las aguas desciende y los cocodrilos deben trasladarse. El rey del Billabong se retira a sus parajes de la estación seca. Con cerca de 50 años de experiencia, sabe que vías fluviales conservarán agua todo el año y las defenderá vigorosamente. Los cocodrilos más pequeños se ven empujados a entornos más hostiles. La estación seca en Australia es una época peligrosa para las crías de cocodrilo. En una ribera fangosa, las crías de 3 meses tienen suerte de tener todavía agua. Su madre ha elegido bien su vivero. Permanece cerca y acudirá ante una llamada de socorro, pero básicamente deja a su progenie sola. Las crías raras veces se aventuran a tierra, donde pueden ser fácilmente atrapadas por depredadores. Pero la necesidad de alimento despierta la valentía y realizan incursiones a la orilla en busca de cangrejos, insectos y otros animales pequeños. La cigüeña de cuello negro tiene una dieta similar, con un manjar añadido: los jóvenes cocodrilos. Los peces del fango que merodean por la ribera parecen presas fáciles.
Estos peces anfibios caminan con las aletas. Las hambrientas crías los encuentran irresistibles, pero difíciles de atrapar. Perseguir presas por la orilla no es la forma de cazar de los cocodrilos adultos, pero les sirve a los pequeños porque sus presas son muy pequeñas. Al igual que los adultos, las crías de cocodrilo son cazadores versátiles que adaptan su estrategia dependiendo de su presa. Hoy tienen la oportunidad de cazar cangrejos. El pequeño cazador regresa a la seguridad del agua para saborear su botín. Por desgracia para sus hermanos, él no es el único que ha salido a cazar. A pesar de la proximidad de su madre, la mayoría de las crías compartirán un similar destino. A medida que el invierno avanza, la llanura aluvial continúa secándose. Ríos y lagunas se transforman en vastas extensiones de tierra agrietada. Las tormentas de polvo y los incendios azotan la tierra. Muchos de los incendios se provocan de forma controlada para evitar que más tarde se produzcan incendios mayores, pero incluso los más pequeños contaminan el aire. Impulsados por la vegetación muerta y los fuertes vientos, arrasan el cuarteado suelo como enconados tornados. Estos son tiempos difíciles para los residentes de las llanuras aluviales. Esta madre dingo evidencia la presión. Sus prominentes costillas anuncian la escasez de presas. Una cría de cocodrilo será un alimento bienvenido. La dingo no es la única madre hambrienta. La madre cocodrilo ha comido poco mientras cuidaba de sus crías en la menguante charca. Pasa la mayor parte del tiempo bajo el agua, donde su corazón se desacelera hasta solo unos cuantos latidos por minuto. Puede permanecer sumergida 1 hora o más. Las crías con un metabolismo más alto deben respirar más a menudo. En la superficie son vulnerables. Pero en realidad también lo son sus depredadores. Esta es una presa bienvenida para la madre cocodrilo y será probablemente la última durante un tiempo.
A medida que el clima se enfría, los grandes cocodrilos marinos dejan de comer. No pueden calentar sus estómagos lo suficiente para digerir. Pueden vivir sin alimento durante meses, pero a medida que el agua va desapareciendo de la llanura aluvial, muchos cocodrilos se enfrentarán a una dura prueba de resistencia. Hace unos meses, ríos y lagos proporcionaban un vasto y acuoso ecosistema para los cocodrilos. Pero a medida que las aguas van desapareciendo, su hábitat se reduce. Los seductores canales se convierten en hierba y mugre. Las últimas charcas fangosas se convierten en oasis atestados. En esta época del año, los cocodrilos marinos no se preocupan por defender su territorio. Hay poco por lo que luchar. Lo único que quieren es un sitio en el barro. Necesitan agua para que les ayude a mantenerse frescos. Pero a medida que las charcas se secan y los cocodrilos se agrupan cada vez más, las tensiones aumentan. Un cocodrilo abandona la dudosa seguridad de la fosa de lodo en busca de un entorno más acogedor. Se pone en marcha durante el frescor de la tarde, esperando encontrar otra charca antes del amanecer. En la luz de la mañana, sus huellas revelan un buen progreso por el lecho barroso de un río. Pero no ha llegado muy lejos. Sin agua a la vista y sin protección del sol, no durarán mucho tiempo. Sus órganos se cuecen mientras se hunde en el barro. La larga estación seca está pasando factura. Y aún faltan meses para la llegada de las lluvias estivales. Las últimas charcas del interior atraen a todo aquel que pueda llegar hasta ellas. Pero incluso estas charcas empiezan a ser letales. Los peces mueren por la falta de oxígeno. El rey del Billabong se encuentra en una situación mucho más favorable. Ha escogido su residencia de invierno con cuidado y disfruta de agua en abundancia. Su medio siglo de experiencia le está siendo de gran utilidad. Sabe cómo sobrevivir en la dura estación seca y se hace dueño único de las refrescantes aguas. Conoce también un secreto que pocos cocodrilos saben. Un secreto que les mantendrá en movimiento. A los pocos informados les proporcionará un bienvenido alivio de las penurias de los últimos meses. ¿Qué les empuja a marcharse? Es un misterio.
pero todos al mismo tiempo se dirigen a un punto concreto en un río específico. Se sabe que los cocodrilos recorren a veces más de 100 kilómetros para llegar al lugar a donde se dirigen. El rey del Billabong realiza su viaje con su lánguida elegancia habitual. Otros tienen que cruzar territorio seco en su viaje. Pero parecen conocer el camino y tener cuidado para evitar un sobrecalentamiento. Descansan a menudo y aguardan en la sombra el paso de las horas más calurosas del día. Uno a uno, los cocodrilos marinos llegan a su destino. Agrupándose cerca de una pequeña presa artificial, su número aumenta a medida que avanza el día. Cuando el rey del Billabong llega nadando, las orillas del río están cubiertas de cocodrilos. Este particular grupo muy pronto empezará a cosechar los frutos de su conocimiento. En la estación sin lluvias, mientras el río se seca, la presa separa el agua dulce en la parte superior del agua salada del océano en la parte inferior. Pero también atrapa peces. Mújoles, que nadaron a contracorriente para desovar durante la estación húmeda, cuando el río estaba alto y la presa estaba sumergida. Incapaces de regresar al océano, al haber descendido el nivel del agua, se reúnen por centenares justo por encima de la barrera. Pero esta noche, una marea superalta dejará a los peces en libertad. Es la marea rey, que solo tiene lugar 2 veces al año. Esa es la razón de la llegada de los cocodrilos. Mientras la marea creciente se precipita sobre la presa, los mújoles luchan contra ella para regresar al océano. Los cocodrilos los están esperando. Como osos acechando a los salmones, los cocodrilos marinos cazan haciendo el mínimo esfuerzo. Esperan con sus mandíbulas de resorte completamente abiertas, listos para cerrarlas instantáneamente en cuanto perciban el contacto de un pez. Los cocodrilos compiten por los mejores sitios del río. Y como es habitual, el rey del Billabong impone su ley. Pero hay peces de sobra para todos, y los cocodrilos disfrutan de una generosa indulgencia tras un largo periodo de escasez. Desde el seguimiento de la marea hasta su inusual táctica de pesca, la caza de los mújoles es una sorprendente exhibición de inteligencia por parte del cocodrilo, un animal que por lo general se pensaba que solo se movía por instintos primarios. Lleno, el rey del Billabong se marcha contoneándose hacia la oscuridad de la noche. Le ha ido mejor que a la mayoría durante la difícil estación seca y parece bien posicionado para otro año de dominio. Enero. Las lluvias regresan por fin trayendo el tan necesitado alivio a la agrietada tierra. Ríos y lagos se llenan y las llanuras vuelven a inundarse una vez más. El rey del Billabong ha conseguido sobrevivir un año más.
Exhibe un impresionante tamaño y probablemente se aproxime a los 50 años de edad. Pero a pesar de sus décadas de éxito, la medida de su poder solo la determina su última conquista. No está buscando pelea, pero no tendrá ningún inconveniente en enzarzarse en una refriega si siente que su dominio se ve amenazado. Hoy, otro cocodrilo marino está cazando en su territorio. Parece una infracción menor, pero el intruso desata su ira. El rey del Billabong flexionará sus músculos. El cocodrilo rival se cuida de no hacer alarde de su éxito en la caza. Engulle su alimento rápidamente cuando el rey gira su cabeza. No obstante, es puesto en su sitio. Como ha hecho incontables veces anteriormente, el rey del Billabong establece su supremacía sin plantar prácticamente batalla. Las crías, su legado, aún tienen un largo camino por recorrer. Tienen casi un año de edad y aún deben crecer mucho. Durante los próximos 4 años, el mayor impedimento para su supervivencia será el canibalismo de cocodrilos más grandes. Incluso su propio padre podría devorarlo si tuviera la oportunidad. Pero hoy tiene otro manjar en mente. Con su aguda vista, olfato y oído, el rey del Billabong se siente atraído hacia un frenesí de actividad en los árboles que se elevan por encima del río. Estos son zorros voladores, que suelen posarse cerca del agua después de haber pasado la noche forrajeando en busca de flores y néctar. Los murciélagos nómadas viajan cientos de kilómetros y sus colonias pueden constar de millones de individuos. Colgado a gran altura por encima del agua, este murciélago parece encontrarse perfectamente a salvo. Pero este cocodrilo posee una última extraordinaria habilidad. Blandiendo su poderosa cola con una descomunal fuerza, el rey del Billabong impulsa su cuerpo, elevándolo 2,5 metros en el aire. El murciélago no tiene nada que hacer. Es un sorprendente despliegue de agilidad por parte de un cocodrilo de 1 tonelada de peso. Simplemente un ejemplo más de su adaptabilidad y fortaleza. Un testimonio de su éxito y longevidad. Un año tras otro se enfrenta a cada desafío, se adapta a su entorno y reafirma su reinado. 100 millones de años de evolución han creado un animal que es rey de sus dominios. Un superviviente perfectamente diseñado de la inhóspita llanura aluvial australiana. Pero el cocodrilo victorioso aún no está fuera de peligro. Un espécimen más grande ha visto su presa.
Este no es un cocodrilo corriente. Es el rey del Billabong, un macho de 5,5 metros, curtido en combates, que domina estas aguas. Después de ser puesto en su sitio, el joven cocodrilo se aleja nadando. El rey del Billabong le ha robado su botín. El rey se prepara para engullir su delicioso bocado, pero antes de que pueda empezar, su joven rival regresa. Es un débil desafío rápidamente repelido. Y ahora llega el momento de masticar. La orilla es un lugar peligroso. Bajo la superficie pulula un maestro depredador. Es un asesino con 100 millones de años de formación. El rey del Billabong australiano, un cocodrilo marino que sobrevive en un mundo cambiante y hostil. Un cocodrilo como nunca ha sido visto. Inteligente. Tierno. Elegante. Y peligroso. El rey cocodrilo. Amanece en el territorio norte de Australia. Este humedal es el hogar de una de las mayores concentraciones de cocodrilos marinos del mundo. Durante la estación húmeda es una tierra fértil donde se reúne toda suerte de animales sedientos. El cocodrilo abre una válvula situada en el fondo de su garganta y mantiene la cabeza alta para impedir que el agua inunde sus pulmones. Las piedras que ha tragado le ayudarán a digerir. Siendo el cocodrilo dominante en este tramo de río, el rey del Billabong se sitúa con firmeza en el eslabón superior de la cadena alimentaria de los depredadores. Los cocodrilos menos poderosos aprenden a mantener un perfil bajo cuando él se encuentra en las proximidades. El rey establece su hogar en las aguas salobres de las llanuras aluviales de la costa australiana. Durante el día se le puede encontrar con facilidad holgazaneando en la ribera del río. Pero otros de su especie se aventuran a zonas más interiores, a las orillas de riachuelos de agua dulce. O a las espumosas olas del océano, a muchos kilómetros de la costa.
Los cocodrilos marinos transitan por las tierras bajas, desde la India hasta la costa norte de Australia. Prosperan durante la estación húmeda, cuando el agua y la comida son fáciles de encontrar. Los ríos se diseminan por la llanura aluvial, creando vastos humedales por los que deambulan los cocodrilos. En unos meses el agua se secará, dejando una tierra abrasada y tiempos difíciles. Pero por ahora es una tierra de abundancia. El rey del Billabong patrulla su territorio. Está atento a los machos que podrían desafiarlo y a las hembras a las que puede cortejar. La estación húmeda es también la estación del amor. Otro cocodrilo macho nada cerca buscando pelea. El rey del Billabong se gira mientras el aspirante describe círculos a su alrededor y los dos se examinan mutuamente. El aspirante no parpadea. El rey eleva su cuerpo por encima del agua para intimidar. El aspirante hace lo mismo. Así que el rey del Billabong se ve obligado a actuar. La batalla es violenta, pero breve. Se mezclan en los ríos y en los billabongs, riachuelos de agua estancada que crecen con las lluvias. Los patos y los gansos se reúnen en grupos buscando la seguridad en la multitud. Pero para los cocodrilos, cualquier individuo constituiría una suculenta comida. Los cocodrilos transitan apaciblemente, mostrando solo un interés relativo en las vociferantes aves. Sintiéndose seguros, los patos se concentran en sus propios despliegues de dominio y bravuconería. Distraídos, no perciben que dos cocodrilos se están acercando. Esta comida es demasiado escasa para compartir.